Lo que a mí me toca hoy es básicamente hablar de cannabis medicinal, neurología y Parkinson. Yo sé que Parkinson es uno de los temas centrales que quieren escuchar, pero me pareció bueno dedicar 10 minutos a una pequeña introducción de todo lo que tiene que ver con la neurología, 10 minutos para cumplir con el título, hablemos de Parkinson, y otros 10 minutos para enfermedades que están muy relacionadas con la enfermedad de Parkinson, como el Tourette, los tics, distonías y otros movimientos anormales, porque responden realmente muy bien al tratamiento con cannabis medicinal. Y de eso se trata, de hablar de cannabis medicinal y de que aprendamos esta palabra nueva, que es la endocannabinología, que es justamente la especialidad en la materia. Entonces, bueno, a ver, ¿qué es el cannabis medicinal? En realidad es tratar las enfermedades o dolencias o síntomas de los pacientes con derivados de la planta de la marihuana. Simplemente eso es. Y se trata de una nueva herramienta terapéutica. Y además tenemos que saber que no hay un cannabis medicinal. En realidad tenemos una gran familia de fórmulas diferentes y de formas farmacéuticas distintas que se pueden obtener a través de procesos industriales o a través de procesos artesanales, como es el cultivo, autocultivo y cultivo solidario. Fíjense, tenemos cápsulas, tenemos los aceites, tenemos soluciones que se vaporizan, ungüentos o cremas, tenemos sprays para poder aplicar en la parte bucal, tenemos parches, realmente tenemos una gran variedad. Y claro, cuando hablamos de la planta y de lo que tiene adentro y hablamos de los cannabinoides, fíjense ustedes, acá todo lo que tenemos, cannabinoides, terpenoides y flavonoides. Cannabis, ¿de qué hablamos siempre? Del THC y del CBD. Pero lo que es importante contarles es que hay 120. Y justamente hay un cannabinoide muy importante en el tema de Parkinson, que no es el primero que nombramos. Entonces tenemos 120 cannabinoides y otros 630 componentes que tienen que ver con los flavonoides y terpenoides. ¿Y qué quiere decir? ¿Tenemos que ir depurando la planta y quedándonos con una sustancia química aislada para usarla? Parece que ese no es el camino. Parece que el camino es tratar con la planta, con los extractos botánicos y actuar en conjunto. A eso lo hemos llamado efecto séquito o entourage, porque aparentemente el conjunto, en este caso, es más que la suma de las partes. Y los cannabinoides, ¿de qué hablamos siempre? Los cannabinoides, y todos pensamos en el cannabis sativa, cannabis, la planta de la marihuana, pero estos son los cannabinoides vegetales. ¿Por qué si yo meto los cannabinoides vegetales adentro de mi cabeza actúan? Porque están los endocannabinoides, de ahí es el nombre de la especialidad, los cannabinoides que tenemos en nuestro cerebro, en nuestra cabeza, en nuestro cuerpo, que están funcionando todo el tiempo y son imprescindibles para la vida y para todas las conexiones de las células de nuestro cuerpo. Pero claro, si yo meto los cannabinoides vegetales dentro de mi cuerpo, actúan porque ya tenemos los receptores preparados, porque nosotros tenemos mediadores químicos cannabinoides y tenemos las cerraduras que son los receptores. Y además hay unos pocos cannabinoides de origen sintético. Peculiaridades, sigamos con características. ¿Y por qué tanto nos cuesta transmitir esto? Los neurotransmisores, los que todos conocemos, adrenalina, noradrenalina, dopamina, serotonina, etcétera, que van de la neurona presináptica a la postsináptica, hacen el camino que vemos ahí con la flecha azul. Pero, ¿qué hacen los endocannabinoides? Van en la dirección contraria, va de la neurona que recibe el estímulo a la que lo está enviando, porque la función de los endocannabinoides es diferente. Los endocannabinoides no tienen efecto directo. Los endocannabinoides modulan a todo el resto de los neurotransmisores y mediadores. Están como en un lugar jerárquico superior. Y ellos sí son los que tienen los efectos en los órganos del sistema nervioso, inmunológico, digestivo, respiratorio, cardiológico, urinario, etc. Entonces, ahora sí entendemos
¿Por qué tan variado todo? Si tenemos una multiplicidad de tipos de cannabis medicinal, pero además encima actúan como moduladores, lo cual se irradia como un abanico en varias direcciones, claramente van a ser muchas las patologías y los síntomas en los que puede actuar el cannabis medicinal. Vean ustedes esta lista, y no es completa, pero podríamos decir que tenemos cerca de 40 enfermedades y dolencias muy diferentes entre sí. La epilepsia, por un lado, los trastornos del tono muscular, la espasticidad que aparece por la esclerosis múltiple, por las lesiones medulares, el autismo, el dolor oncológico al cual están recurriendo los médicos paliativistas, y el dolor no oncológico. Hablamos de migrañas, dolores neuropáticos, fibromialgia. También entran los cuadros degenerativos, como son la enfermedad de Alzheimer, las demencias, y también pueden entrar, porque hay protocolos, hay trabajos de investigación, de lo que tiene que ver con la irrigación de las neuronas. Los colegas amigos cardiólogos están trabajando ahora en los infartos cerebrales, o sea, la irrigación de la célula miocárdica, que sería la contrapartida. Y también, importante, tener en cuenta que la esquizofrenia y otros cuadros que tienen que ver con la psicosis están encontrando tratamientos con determinado tipo de cannabis medicinal. Así que no es que el cannabis puede desencadenar cuadros psiquiátricos, no. El cannabis en muchos casos mejora y alivia los cuadros psiquiátricos, pero hay que tener en cuenta exactamente cuál tipo de cannabis medicinal va a usar uno. Y si vamos ahora a los movimientos anormales, Parkinson, temblor esencial, tics o enfermedad de Tourette, corea, distonías, atetosis, síndrome de las piernas inquietas. Y claro, vamos a ir enumerándolos uno por uno y les voy a ir entonces contando qué sabemos y qué podemos hacer acerca de estas enfermedades que se llaman extrapiramidales. Vean ustedes, acá tenemos un pequeño video simplemente ilustrativo, pero cuando nosotros pensamos en un paciente con enfermedad de Parkinson, enseguida tenemos la imagen del paciente que está con la postura en flexión, que da pasos cortos, que se queda pegado al piso, que tiene un temblor de reposo, que parece que está contando monedas, que tiene la cara inexpresiva, como si fuera una máscara. Pero ¿saben? No solamente tiene síntomas motores la enfermedad de Parkinson, tiene muchos síntomas no motores. Los pacientes tienen constipación, la piel seborreica, trastornos del sueño, problemas de presión arterial porque les baja la presión arterial, producen excesiva saliva, eso es la cialorrea, que a veces requiere ser tratada. El olfato se pierde. Cosa curiosa, a veces es el primer síntoma de que va a empezar la enfermedad de Parkinson, la pérdida del olfato. Y muchas veces también los pacientes se deprimen. ¿Qué pasa en el cerebro de alguien que tiene Parkinson? Nosotros tenemos allí, en color negro, justamente, dibujada la sustancia negra que está en el tronco cerebral. Allí están las neuronas que fabrican dopamina. Cuando nosotros perdimos el 70% de las neuronas que fabrican dopamina, empezó el Parkinson. Ese es el punto de largada. Ahí aparecen los síntomas motores y no motores. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, lo que hace al día de hoy la medicina y que nos ayuda mucho, es la terapia sustitutiva. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo un problema de la tiroides no me fabrica hormona tiroidea, tomo la hormona tiroidea en pastillas, ¿verdad? Bueno, acá es lo mismo. No tengo la suficiente cantidad de dopamina porque no tengo la suficiente cantidad de neuronas dopaminérgicas. Entonces tomo un precursor de la dopamina, que es la levodopa, o tomo algún agonista, que son los que imitan los efectos de la levodopa, como el pramipexole o el ropirinole. Pero esto, que es muy bueno, no es perfecto. ¿Por qué? Porque muchas veces de inicio los pacientes, y con formas leves, tienen notable intolerancia a este tipo de productos. Náuseas, vómitos, sensación de desvanecimiento, y por más que usemos dosis muy pequeñas o le demos a los pacientes inhibidores de las náuseas y de los vómitos, no logramos llegar a una dosis útil para mejorarle el cuadro. Y lo que sí se nos da mucho más frecuentemente es que cuando pasan los años, y piensen que estamos hablando de una enfermedad que compromete al 1% de la población que tiene más de 60 años, o sea, el Parkinson tiene una incidencia y prevalencia muy elevada.
esos pacientes que nosotros seguimos y que obviamente viven muchos años, que tienen que tomar medicación muchos años y que les evoluciona la enfermedad y siguen perdiendo neuronas dopaminérgicas, llega un punto que por el uso crónico de la levodopa no logran mejorar la movilidad. ¿Qué significa? Yo estoy rígido, estoy con el Parkinson, tomo la medicación y empiezo a moverme normalmente por 3 a 5 horas. Si yo me paso de dosis, empiezan los movimientos anormales y me siento incómodo, las distonías y las disquinesias. Ese piso a partir del cual actúa el remedio empieza a subir con el curso de los años. Tengo que subir la dosis y tengo que aumentar la frecuencia. ¿Y saben cuál es el problema? Que el techo empieza a bajar y cada vez tolero menos las dosis altas. Entonces mi margen de buena calidad de vida está entre ese piso y ese techo y es cada vez más estrecho. Y es allí donde nosotros podemos encontrar otra salida. ¿Por qué? Porque cuando nos ponemos a estudiar el sistema extrapiramidal, todos los núcleos grises que están en el cerebro, el caudado, el putamen, globo pálido, la sustancia negra que les mostré, no solamente hay neuronas que tienen que ver con la dopamina, con el glutamato, con el GABA, hay muchísimas neuronas que tienen que ver con los endocannabinoides, pero muchas que tienen que ver con los propios cannabinoides de nuestro cuerpo. Entonces, cuando vimos esto, dijimos, pero ¿por qué tantas neuronas del sistema endocannabinoide en el sistema que regula los movimientos? Algo tendrán que hacer, evidentemente que algo hacen. Y cuando los científicos empiezan a desglosar esto, se encuentran con que las neuronas dopaminérgicas tienen un control muy importante, que las neuronas tienen un control muy importante, las dopaminérgicas, directo de los cannabinoides, pero también indirecto, porque yo les dije que eran moduladores, actúan sobre las de GABA y sobre las de glutamato. Ahora, al margen de la cosa teórica, ¿qué es lo que nos mueve, lo que lleva a los protocolos, lo que lleva a buscar soluciones? Los problemas que tienen los pacientes y las anécdotas de los pacientes. Entonces, justamente pacientes que por no encontrar solución empiezan a comentarle a sus médicos que probaron o fumar marihuana o que probaron diferentes aceites o que probaron inhalar usando los vaporizadores, le comentan a los médicos los resultados que tuvieron tanto en los síntomas motores como en los síntomas no motores. Entonces allí sí, se empieza a mover la maquinaria médica, empezamos a agrupar la información y empezamos a buscar los datos y fíjense ustedes que estamos encontrando cosas muy interesantes. Estamos encontrando que hay, por ejemplo, un trabajo que hizo aquí Lotan. Hablamos de una cepa que es Abidequel, que tiene 1 a 2% de THC, entre un 14 y un 10%, 16% de CBD, pero además se conoce perfectamente el resto de los componentes, o sea, están usando un extracto botánico con muy buenos resultados. También hay otros trabajos donde se ha empleado THC solo y también tenemos un investigador que está trabajando ahora en otro tipo de cannabinoides que se llama tetrahidrocannabivarina, porque se vio que hay algunas variedades, ustedes saben que todo viene de la planta de cannabis. Tenemos la sativa, la índica y la ruderalis, pero cuando las empezamos a combinar, los híbridos pueden ser muchos, miles, y en algunas regiones hay híbridos que tienen más tetrahidrocannabivarina que los habituales. Ahora están empezando a cruzarlas para poder pasar de un 2 a un 15%, porque este producto actúa sobre los receptores CB1, que son gran parte del problema del bloqueo motor de los pacientes. Los hallazgos de los trabajos de investigación que tenemos hasta ahora son que los síntomas motores, rigidez, bradicinesia, que es la lentitud de movimiento, movimientos anormales como la discinesia, y los síntomas no motores como la depresión, la ansiedad, los trastornos del sueño y el dolor, encuentran alivio en todos los indicadores. También hay una mejoría en el temblor que se discute, pero aparentemente la mejoría allí también se puede encontrar.
El CBD beneficia el sueño y los trastornos de conducta. El THC beneficia la rigidez, bradicinesia, disinesias. Y la tetrahidrocannabivarina, que es la que les nombré, tiene un control del CBD y obviamente lleva el control motor y tiene un efecto interesante que se está viendo, que es el retraso de la evolución de la enfermedad. Posiblemente otros componentes estén jugando, por eso es que tenemos que medir todos los cannabinoides y también los flavonoides y los terpenoides. Esto es muy importante. Este renglón de acá es muy importante, porque yo les dije cuánto tiempo medicamos a un paciente con Parkinson. A lo largo de los años, ese piso y ese techo se va estrechando. Nosotros los medicamos para compensar el cuadro, pero ¿podemos detener el proceso degenerativo? Bueno, hay estudios que van desde in vitro hasta cultivo de células, hasta animales de experimentación, donde están encontrando efectos antioxidantes, antineuroinflamatorios que evitarían la progresión o la lentificarían y por tanto la persona tendría muchos más años útiles de vida, claro, de calidad de vida y de respuesta a la medicación, que llega a un límite cuando no tenemos más neuronas dopaminérgicas para estimular, porque estimulamos a las que están para que reemplacen a las que no están. Básicamente hacemos eso. En este video que vamos a ver, esto es absolutamente casero, es de un paciente nuestro con un gran problema para arrancar. Los pacientes, si puedes pasármelo de nuevo, el paciente tenía el problema de quedarse pegado al piso y, que lo vemos en este instante, con un tratamiento, usando un producto botánico, camina de la misma manera, pero pierde ese problema que tenía, que era el instante de arrancar. Y eso a él le cambia la vida. Entonces, estos detalles, estos reportes de las vivencias de los pacientes, evidentemente que tienen que traducirse en trabajos de investigación más numerosos y prestándole atención a algo tan complejo como son las fórmulas químicas para entender cuál sería la más indicada para tratar adecuadamente los pacientes que tienen los problemas de Parkinson. Así que, a la luz de los conocimientos actuales, es lícito tratar un paciente que tiene un Parkinson con cannabis medicinal cuando no se lo podemos resolver con los medicamentos con evidencia tipo A. Y fíjense ustedes que en las guías de la Academia Americana de Neurología ya figura la enfermedad de Parkinson como, digamos, un cuadro cuando no logramos controlar sus movimientos, una justificación, y nos están habilitando a usar el cannabis medicinal. Bueno, ¿cuáles son las otras enfermedades neurológicas de este mundo del problema del sistema extrapiramidal? Porque según donde se dañan estos circuitos que regulan los movimientos automáticos, aparecen diferentes cuadros. El más conocido es la enfermedad de Parkinson, pero cuando yo puedo tomar algo y tengo la suavidad y la adecuación del movimiento, es porque el sistema extrapiramidal funciona bien. Cuando se lesiona una determinada neurona, aparecen distintos tipos de patologías. Vamos a hablar de algo muy interesante e importante, que es la enfermedad de Gilles de la Tourette o Tourette, que, claro, para el que no la conoce le resulta rarísimo que le digan, mira, tiene tics por un problema genético, pero que los tics no son porque uno está nervioso. No, hay tics porque uno puede tener una predisposición genética que le arma un determinado entramado de circuitos, le arma un hardware que se traduce en este tipo de movimientos anormales. A ver, ¿qué es un Tourette? ¿Qué es un tic? Un tic es un movimiento que uno repite, es como si yo estuviera cerrando los ojos. Pero el tic no solamente es motor simple. Yo puedo cerrar los ojos, correr la cabeza para un costado, inclinarme. Bueno, ese es un tic motor complejo. Pero además hay tics vocálicos. Yo puedo emitir un sonido, puedo emitir una palabra o hasta una frase involuntariamente, y a veces no de todo adecuada, porque pueden ser también malas palabras. Pueden ser, claro, malas palabras que a veces hacen que los problemas esos
sean importantes para los pacientes desde el punto de vista social y hasta desde el punto de vista legal, porque hasta que explica que tiene un Tourette, a veces pasa un buen rato. ¿Y tenemos tratamiento para el Tourette? Miren, yo les voy a contar si tenemos tratamiento para el Tourette después que vean este video, que si es posible, véanlo con sonido. Está sacado de la película. Pero odiaba leer. Tratar de concentrarme hacía que mi piel... ¿Puedes regresar? No puedo evitarlo. Lo siento. Esta película, que se llama In Front of the Class, es la película de la vida real de una persona de Estados Unidos que sufrió esto de niño, tuvo la suerte que el director del colegio se informó y después de haber sido discriminado, él hizo una gran reunión donde logró incluirlo. Obviamente que se conoció mucho más la enfermedad y en la vida real este niño creció y terminó siendo docente del mismo colegio. Así que es una buena historia con un buen final. Pero esta es la enfermedad de Tourette. Y nosotros, para la enfermedad de Tourette, realmente no tenemos tantas armas terapéuticas. En general, recurrimos a productos que tienen que ver con la psiquiatría, son antipsicóticos, son neurolépticos, son tranquilizantes mayores, que si bien a un grupo de pacientes pueden ayudarlos, a veces estamos lidiando con los efectos adversos y la verdad que nos limita mucho cuando se trata de niños y no obtenemos siempre el tratamiento que queremos. Entonces, acá vamos a ver rápidamente, porque el tiempo apremia, que en un trabajo muy interesante que hicieron con esta cepa, que se llama cepa Erez, que allí tienen la composición química, pero que tiene una cantidad importante de THC, no es amphetamina CBD, sobre 5 puntos, un trabajo israelí es este, sobre 5 puntos óptimos de mejoría, los pacientes que fueron seguidos mejoraron 3.85 y el 75%, que son 3 de cada 4, pidieron por favor poder seguir con el producto al terminar el trabajo de investigación. Y acá tenemos otro trabajo, este es un trabajo de la escuela de Hannover, donde siguen aportando en la misma dirección información. Acá ellos usan un producto que se vaporiza, pero fíjense, tics, de los 19 pacientes, porque el otro era 42 pacientes, de 19 pacientes, 18 mejoran los tics. 15 mejoran el TOC porque tienen trastorno obsesivo compulsivo. También estos niños tienen trastorno por falta de atención e hiperactividad e impulsividad. Atención, impulsividad, ansiedad, irritabilidad, arrebatos de ira, los 19 mejoraron. Y el sueño lo mejoraron los 19. La misma investigadora, y tengo el dato acá por nuestro amigo el doctor Kratz, está desarrollando ahora un protocolo con una N de más de 1000 pacientes donde se junta la escuela de Hannover con otras 2 escuelas más para tratar el Tourette usando un nabiximol asociado a un producto botánico que se vaporiza. Así que de eso tendremos, novedades más adelante. Dejamos entonces el Tourette y mencionamos rápido un par de cuadros. Síndrome de las piernas inquietas. Seguramente muchos de los pacientes y el público que nos está escuchando lo habrán escuchado, alguno lo sufrirá, es una de las causas de insomnio. De hecho, que el cannabis medicinal sirve para el insomnio, pero en este caso el insomnio se da porque el paciente se está por dormir y siente una incomodidad, como un bicho que le camina algo en las piernas, no se puede dormir, se sienta y a veces se para y la sensación desaparece. Yo conocí a una señora hace muchos años que el cuento es que era una señora mayor de más de 80 años, tenía una silla con, había puesto 4 medias cosidas a las patas para no hacer ruido, no molestar a la familia, le agarraba el cuadro de síndrome de las piernas inquietas, con la silla daba una vueltita por la casa, se le calmaba y se volvía a acostar. Esto lo repetía varias veces hasta que se dormía. En ese entonces yo averigüé qué era el síndrome de las piernas inquietas, porque la verdad que no lo sabía, esto fue hace muchos años, y me dijeron, mirá,
esto es un tema de la dopamina. Se trata dándole levodopa. De hecho, que mejoró un montón la mujer. Pero claro, ¿qué sabemos ahora? Que este cuadro, obviamente, que tiene que ver, acá tenemos otro video, con el sistema extrapiramidal y responde a la dopamina, entonces tiene que responder al cannabis medicinal. Bueno, justamente, porque el generador está en el sistema nervioso central, allí lo ven, justamente este cuadro en la teoría tenía que responder y en la práctica responde. Porque en la práctica tenemos tanto cannabis inhalado con THC a predominio CBD como un spray con un nabiximol, son dos trabajos separados, que han demostrado una mejoría entre un 50 y un 66% del grupo de pacientes que fueron tratados con este producto. Así que realmente sí tiene un resultado, sí tiene efecto, y dejamos quizás de lado el tema de no crear acostumbramiento, a veces a temprana edad, a la levodopa, que es algo lo cual tratamos de evitar. Por eso que usamos tanto los remedios que imitan a la levodopa, que son los que se conocen como agonistas. Distonías, y este video les voy a pedir que lo muestren. Este es otro movimiento anormal. Ustedes saben que para poder movernos usamos los músculos agonistas y los antagonistas que van a la dirección contraria se relajan, pero a veces hay un cortocircuito en el sistema extrapiramidal, se contraen al mismo tiempo los agonistas y los antagonistas y tenemos una contracción y un retorcimiento doloroso. Focal del cuello, la distonía cervical o tortícolis espasmódica, o puede tomar todo el tronco o ser generalizada. El origen puede ser adquirido, un accidente cerebrovascular ubicado en un lugar estratégico, pero también hay cuadros genéticos. ¿Vieron qué es la distonía? Rápidamente les conté de qué se trata. Hay muchos tipos. ¿Puede tratarse con cannabis? Sí, hay varios trabajos que se han hecho, hay más trabajos en desarrollo. Tenemos desde cannabis sintéticos como el dronabinol, extractos de cannabis que son ricos en CBD o digamos componentes con la parte botánica completa de la planta que se inhala. La realidad es que van a ver allá una cepa que es de Tikkun Olam, que tiene esa composición química, en realidad oscila porque era un grupo de niños de 20-1 a 6-1 a favor del CBD, con un resultado muy interesante donde aproximadamente las 2/3 partes de los pacientes mejoraron la distonía. En este caso se trata de niños donde muchas veces, población pediátrica, el origen era genético. Pero acá tenemos una muestra de todos los tipos de distonías que existen y cómo se va tratando de buscar el camino para el cannabis medicinal, donde no siempre es un producto aislado. Recorremos rapidito el temblor esencial, que hay un video, pero bueno, el temblor todos conocemos, ese movimiento repetitivo. Yo no les hablo del temblor del Parkinson, yo les hablo del temblor esencial, que es la persona que tiene un temblor cuando tiene la intención de agarrar algo, o cuando lleva la bandeja con las tazas de café, o cuando tiene en actitud algo, como podría ser un micrófono, y tiembla. El temblor del parkinsoniano es un temblor de reposo, es otra alteración. Este temblor es un temblor de acción. Nunca se transforma en algo degenerativo, pero a la gente le preocupa y la complica en muchos casos socialmente. Bueno, ¿se puede tratar el temblor esencial con cannabis? Bueno, tenemos una investigadora americana, bueno, allí tenemos un tema con el lugar que está en blanco, de la Universidad de California de San Diego, que exactamente en este momento está desarrollando un protocolo con una N algo menor de 20 pacientes, porque ella misma tomó contacto con un par de pacientes que habían mejorado su cuadro de temblor esencial. Ella está usando un aceite que tiene una relación 20-1 de Tilray, un aceite canadiense, y va, luego de terminar de estudiar a los pacientes durante este 2019, en el 2020 va a publicar los resultados. Así que, bueno, ven, el mundo del cannabis medicinal para neurología es muy amplio. Yo les quise contar porque realmente casi la tercera parte del cannabis medicinal cae en esta especialidad,
y obviamente el tema motor es muy importante. Además, ustedes vienen por eso y por eso luego hicimos el hincapié en la enfermedad de Parkinson. Pero el resto de los movimientos anormales seguramente que muchos de los asistentes también los tienen presentes. Les quiero contar que el cannabis es habitualmente bien tolerado, tiene muy pocos efectos secundarios. Recuerden que puede dar boca seca, presión arterial baja, mareo, somnolencia, y siempre tenemos que actuar como médicos y controlar la rutina de laboratorio y ver que no se eleven las enzimas hepáticas. El THC puede dar excitación o compromiso de la memoria o alteración de la percepción del tiempo o alucinaciones. Por eso hay que tener cuidado de no pasarse de 30 miligramos por día. Y en gente mayor, los efectos adversos, ¿cuáles son? Porque muchos de nuestros pacientes, evidentemente que son pacientes de edad, la sedación, la somnolencia y a veces la taquicardia, sobre todo cuando tienen alguna patología cardiológica, pero eso lo podemos controlar perfectamente. Los cannabinoides tienen un perfil de acción seguro en los pacientes de edad avanzada y podemos darlos perfectamente. Ideas: libertad al elegir el cannabis medicinal. Tenemos que usar tanto cannabis artesanal como industrial, eso depende de cada uno, pero ambos pueden ser de buena calidad. El medicamento siempre tiene que tener eficacia y seguridad. Tenemos que conocer los componentes y sus concentraciones para que sea eficaz. Tenemos que conocer entonces la fórmula y para la seguridad tiene que estar libre de contaminantes. Y hay que tener claro la guía de un profesional para saber si la enfermedad que creemos que tenemos es la que realmente tenemos, y además para ver cuáles son los medicamentos, porque el cannabis no viene a desplazar todo, el cannabis viene a integrarse al resto de los medicamentos, al resto del arsenal médico de cual disponemos todos los especialistas. Desafíos del cannabis medicinal. Estudios de investigación de ciencia básica, tenemos que hacer muchos más, de 10.000, que son los que tenemos. Protocolos, ensayos clínicos. Tenemos que evaluar las preparaciones y vías de administración, conocer más de dosis, controlar los productos fitoterapéuticos. Tenemos que el acceso a la salud no sea solamente de los medicamentos industrializados. Tenemos que conocer las interacciones, tenemos que aprender más. Tenemos que conocer mejor las indicaciones médicas y nosotros, los médicos, tenemos que estudiar mucho más, a pesar de que tengamos a veces la sensación de que más leemos y menos sabemos, pero bueno, ese es el camino. Muchas gracias.